Hola queridos seres creativos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les quiero compartir una de las citas bíblicas que más me gustan. Esta es no que ha tenido un impacto en mí, sino una que me gusta mucho y que a partir de que me gusta mucho pues me ha marcado. Pero no es como otras que habían sido como fuertes o que no las había entendido. Igual esta no la había entendido al principio, hace muchos años, pero me gustaba. O sea, me resonaba, me agradaba, era como un dulce, como un dulce para un niño. Como cuando, es que yo me acuerdo que de niña me gustaban las paletas, entonces o sea, que te daban para gastar, decíamos, ¿me das para gastar? A mi mamá nos daba como para algo chiquito, un dulce o algo, pero pues yo me iba a comprar una paleta, ¿no? Y, y cuando yo empecé a estudiar, pues todas estas cosas, los principios y cuando empecé a descubrir, eh, pues estos temas de crecimiento personal y también empecé a estudiar la Biblia y me gustaba mucho, pues la idea de que ese Cristo fuera un Cristo viviente en mí, porque entendía que eso era realmente pues a lo que se refería, o sea, que de eso se trataba la vida, ¿no? Pero yo le soy sincera y honesta, no, no fue una revelación de una sola vez, de un solo momento, y ni siquiera de una sola etapa de mi vida, o sea, un, fue una revelación, fue un proceso de saber, de conocer a través de mucho tiempo. O sea, no fue ni siquiera, no fue una sola vez, o sea, fue un proceso. Entonces, esta cita, me ha acompañado por años. Digamos desde antes de estudiarla, o sea, desde cuando era adolescente, cuando empezaba a oír las Sagradas Escrituras en las misas o que los sacerdotes pues las trataban de explicar, pero que yo las escuchaba, sentía ese dulcecito, pero obviamente la entendí hasta hace muy poco tiempo. Ok, la cita es, y esta es de Jesús el Maestro. El Maestro ya, Jesús es del Nuevo Testamento, de esta parte en donde, y aquí voy a ser muy disruptiva, porque no estoy a favor ni en contra de ninguna religión, no me interesa eso, pero simplemente tampoco me interesa hacerlo a ese nivel o en ese sentido, porque yo ya estoy optando por hacerlo en interpretación psicológica, porque a mí esto es lo que más me ha ayudado. Y tú dirás, ¿te ha ayudado a qué? Pues a manifestar la vida de mis sueños, a hacerla más clara, a hacerla más efectiva, a hacerla más potente, a desarrollar el proceso creativo a cada momento, a utilizar toda mi creatividad, toda mi imaginación y todos mis talentos y todo mi ser para conseguir esas cosas que yo sueño y que te lo quiero compartir porque yo sé que esto, si me cambió a mí la vida, te la puede cambiar a ti. Y esto es lo más fabuloso que puede existir en este planeta Tierra. Estamos en un momento de la información, de que la información es lo más valioso que tenemos ahorita. Y viene por etapas, o sea, antes era como la riqueza era la tierra, o sea, tú tenías que hacerte de la tierra. Digo, todavía, hablando de términos de educación financiera, pues hacerte de bienes raíces, o sea, de lo que es la inmobiliaria, pues es
es lo que más recomiendan, ¿no? Porque bueno, con el tiempo vale más, ¿no? Una propiedad, a lo que le llaman el ladrillo. Bueno, pues esto, antes era como más la riqueza. Acuérdense de los reyes, de las propiedades, de las haciendas, ¿no? Todo este sistema de latifundios, lo que era acá en Latinoamérica, todo esto de que el amo que poseía las tierras y ponía a trabajar a sus obreros, ¿no? Entonces, ¿quién era el que tenía más? Pues el que era dueño de las tierras. Luego ya se hizo la revolución acá en México y todo. Y ya eran, después también, no nada más en México, sino pues en Europa fue la revolución industrial, y en Estados Unidos obviamente también. Y bueno, y todo va cambiando. La humanidad, aunque tenga todavía la riqueza en la tierra, pues después fue las industrias, ¿no? Las industrias del acero, pues de todos estos elementos ya más, o sea, transformar el oro, los metales, ¿vale? Esta fue la revolución industrial. Aprovechar los metales, ya no nomás tener propiedades en las tierras, sembrarlas ni nada, sino que ya era, la riqueza ya también se distribuía también en las empresas, en la revolución industrial. Y ahora esta etapa es de la revolución de la información, o sea, conocimiento. Fíjate cómo va la humanidad misma buscando. Y bueno, aquí te voy a dar ya la cita porque es justo lo que pasa en el tiempo en que Jesús tenía esta formación. Él mismo se formó y él ya daba su conocimiento. Y entonces una de sus más grandes enseñanzas fue esta: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se les dará o se os dará por añadidura. Esta es la cita que me endulzaba el alma, que me hacía un cosquilleo en el espíritu, que me hacía preguntarme, ¿qué es esto de buscar el reino? ¿Por qué era tan importante? Porque a mí el busca primero, para mí era una impronta, una orden, una ley, un tatuaje. Así. Esta cita está tatuada en mi alma. Y yo creo que en el alma de todos, pero bueno, hay que descubrirla, hay que encontrarnos con ella, hay que reencontrarnos con ese espíritu que está siempre en busca del reino, el reino de Dios. Y bueno, aquí vienen las preguntas, ¿no? ¿Y qué fue lo que me llevó a decidir compartirte hoy esto? Porque además, obviamente ya tengo mucho tiempo practicando esto, que es esta ley, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y después todo se te va a añadir. Es maravillosa y ahí te va por qué. Esta cita Jesús la pone en dos partes, en dos premisas, en dos oraciones muy importantes que quiero que te las quedes así, como él las dijo, tal cual, pero traducidas o interpretadas psicológicamente tienen más sentido y ahorita vas a ver por qué. Entonces la primera parte es: busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Todo eso, toda esa frase es la primera parte. Y la segunda, bueno, se entiende, ¿no? Que todo lo demás viene como complemento, añadido, ni siquiera es lo más importante. Pero bueno, se te dará porque ya buscaste primero el reino de Dios y su justicia divina. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Porque esto, ya saliéndonos de la religión, no nos interesa eso, porque no está muy claro que no nos ha ayudado mucho. Se ve en la humanidad. ¿Por qué? Porque a algunos les conviene que tú no sepas la verdad. ¿Cuál verdad? De lo que es realmente el reino de Dios. Es ese interior, es ese adentro, es ese tu yo adentro, es ese tu yo soy. El reino de Dios está adentro de ti. El reino de Dios es tu conciencia. El reino de Dios es tu
sabiduría interior, el reino de Dios es tu alma, tu espíritu, el Dios que mora adentro de ti. Ajá. El Dios que mora, que vive, que se expresa desde adentro de ti, y ya todo lo demás que es externo, que es lo que vemos en el mundo material externo, es un resultado. ¿Sí? Es el efecto. Adentro están las causas. Este es un mundo, un universo de dualidades, de causa y efecto, de positivo, de negativo, de adentro, de afuera, de interior, de exterior. Y por eso todas las leyes universales, todos los principios universales funcionan súper bien. Porque como es dentro es fuera. Como es arriba en la conciencia, es abajo en tu mundo exterior. Por eso Jesús pone primero el reino de Dios y su justicia divina. Y lo segundo, que es lo exterior, que va a ser como la consecuencia de que buscaste y hallaste, se va a ver reflejado. Por eso esas cosas se dan por añadidura. Todas las cosas se te darán por añadidura, pero primero tienes que buscar. Y este verbo es fundamental que lo entendamos y no nada más que lo entendamos, pero bueno, primero es muy, muy importante que lo entendamos. Entonces no me voy a ir a la segunda parte. Dentro de la primera premisa hay dos partes. La primera es busca primero el reino de Dios y la segunda y su justicia divina. Bueno, entonces primero, tienes que buscar el reino. Cada día en tu vida, primero que nada, en la primera hora del día, así es, literal, busca primero el reino. En cuanto sientas que tienes vida, busca adentro de ti a tu Dios interior. Es que es tan claro y tan obvio que se nos pasa y se nos va y nos perdemos durante todo el día. ¿Por qué digo del día? Porque no hay más. Es tu presente, es lo único que existe. Y también lo único que existe es tu conciencia de ser. Porque tú te preguntarás, bueno, sí, ¿y qué busco? Ya estoy en mi día, ya estoy respirando, me siento vivo. Y el reino está dentro. Ok, ¿y qué hago? Súper interesante, ¿no? Pues vas a buscar ese reino. El reino de Dios. Tu conciencia de ser. Y ahí dice, ahí te da la respuesta. Y su justicia divina. Porque no nada más dice, busca primero el reino, te metes, haces una oración muy chida y ya está. Y luego ya todo te llega. Ajá, pides en oración y ya todo no. Te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y entonces aquí viene lo bueno. ¿Qué es la justicia, María? ¿Y qué es la justicia divina? Porque no nos está hablando de la justicia del hombre. No tiene que ver con leyes. Fíjate bien, ni siquiera con las leyes de gravedad, ni las leyes físicas, ni nada. O sea, no es ni humana ni de la naturaleza. Es la de Dios, la justicia de Dios. Y no tiene que ver nada con la culpa que te metieron en la religión, o tus papás, o tus maestros, o nadie de tu familia. No tiene que ver con culpa. Esto es injusto o esto no es injusto. A este le fue bien y a este le fue mal y entonces Dios ha sido injusto. No. Olvídate completamente, apaga eso, o sea, switch en inglés es cámbiate completamente de canal y adopta este nuevo concepto porque es lo que vino a decirnos Jesús. Lo que pasa es que está mal interpretado y mal dado. Te lo dieron como dogma, como a fuerzas, como que lo tienes que asumir y no cuestionar. Pues no, cuestiónate todo. Pregúntate. Es que esto es la maravilla de la conciencia. La justicia divina. Fíjate bien,
Para ser un abogado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que estudiar para ser un juez? Fíjate bien, ¿eh? Para ser un juez tienes que estudiar derecho. ¿Derecho de qué? Pues de las leyes del hombre, ¿no? Ahora te voy a poner el ejemplo a nivel humano, pero para entender la justicia divina. Todo se nos da en el mundo material, en el mundo de los 5 sentidos, en el mundo exterior, para que entendamos el interior. Fíjate bien, como es dentro es fuera, pero también como es fuera es dentro. Entonces, para entender la justicia divina, te voy a poner el ejemplo de lo que es la justicia de los hombres, de la humanidad. Para ser un juez tienes que saber de derecho. ¿Derecho de qué? ¿Qué son los derechos? Lo que tienes que hacer como ser humano, que estás obligado, que tienes obligaciones y tienes derechos. Pues igual, como ser divino, fíjate bien, como ser divino, tienes obligaciones y tienes derecho. Ahora, una persona, un estudiante de derecho, solo va a poder ejercer su carrera de derecho cuando ya está en los juzgados, cuando ya está en la práctica, cuando está litigando. Y luego ya, pues se hace juez, ¿no? Pero fíjate todo lo que tiene que pasar. Entonces, nuestro ser divino llega a la universidad esta, que es el planeta Tierra. Fíjate bien, ¿eh? Un ser divino que decide encarnar, o sea, meterse a un cuerpo. Por ejemplo, yo, María, decidí como ser divino encarnar en un cuerpo de una mujer, para que ya encarnada en el cuerpo de una bebé, de una niña, de una adolescente, de una mujer, me pueda llegar a ser otra vez Dios o diosa. Es igual, no hay sexo masculino o femenino para el ser divino. Pero bueno, lo podemos llamar diosa. Entonces, yo tuve que pasar por toda una carrera de aprendizaje. Tuve que aprender, tuve que ejercer mi divinidad adentro de un cuerpo físico, o sea, como ser humano. Pero es que es maravilloso entenderlo ya desde tu ser divino, porque estás encarnado, pero no dejaste de ser Dios, nunca has dejado de ser Dios. Esto es lo que te quiero decir hoy. Esta es la noticia, este es el evangelio de hoy. Esta es la buena noticia de hoy. La buena noticia es que tú nunca has dejado de ser Dios. Esa conciencia, o sea, tú ahorita ya lo sabes porque te lo estoy diciendo, pero de hecho ya lo sabías. Lo que pasa es que se nos olvida que somos dioses. ¿Y qué hace un hijo de Dios? Un Dios que tiene hijos, ¿cómo les llama? Pues dioses chiquitos o diosesitos. O sea, un Dios tiene dioses como hijos. Entonces nosotros somos dioses por derecho divino. Pero no quiere decir que porque nacimos en este mundo somos dioses y nos encarnamos, ya aprendimos todo. No. Tenemos que ser bebés, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a caminar, tenemos que ser niños, tenemos que jugar, tenemos que aprender a respetar a nuestros compañeritos en el salón de clases, tenemos que aprender ciertas materias, tenemos que aprender las leyes, los derechos humanos cuando ya vamos creciendo, tenemos que ser ciudadanos, tenemos que respetar a los que están a nuestro alrededor, aprendemos a amar, a relacionarnos con la gente, aprendemos a manejar, a conducir un auto, nos metemos a la universidad porque nos laten más unas cosas que otras, porque a lo mejor unos queremos cocinar, otros queremos hacer pintura, a lo mejor otros queremos hacer música, a lo mejor otros tenemos vocación para, yo qué sé, para los animales, para ser biólogos, para irnos a vivir al mar y estudiar los océanos, la vida en el mar, o en el espacio, ser astronautas o astrólogos o astrónomos o lo que sea. O sea, no quiere decir, fíjate bien, no quiere decir que porque ya eres hijo de Dios, ya la armaste. A eso hemos venido, a aprender. Ok, esta es solo la primera parte de lo que Jesús, el Maestro Jesús,
nos quiso decir en esa enseñanza? Solo la primera parte. Busca primero el reino de Dios, o sea, busca primero adentro de ti, la primera cosa que hagas en el día, y su justicia divina. ¿Qué es la justicia divina entonces? Saber que ya eres la persona que quieres ser. Por eso les expliqué todo este rollo totototote de que nacemos y somos, y entonces encontramos lo que queremos ser, y ahora, ¿quién quiere ser? Ahí está el verdadero problema. La segunda parte de la sentencia, que es: y todas las cosas se te darán, pues ya ahí es el regalazo, ¿no? El regalazo de la vida. Pero fíjate bien, es que esta es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia divina, estás sembrando. ¿Qué estás sembrando? Te tienes que preguntar quién quieres ser, y tienes que ir adentro de ti, que es el reino de Dios. Buscar ese reino adentro de ti. Ajá. ¿Quién quieres ser? Preguntarte quién quieres ser. ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿A qué viniste? Todo eso. Y la justicia divina quiere decir que ejerzas ser el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir ejercer tu derecho a ser el Hijo de Dios? Ser consciente. Justicia divina es la conciencia de ser. Ahí está toda la vida resumida en esta enseñanza de Jesús. En esta sola frase de la justicia divina. Esa justicia divina quiere decir que tú ejerces el derecho de ser el Hijo de Dios. Esa es la justicia divina, que ya eres el Hijo de Dios. O sea, ya tienes la conciencia, pero tener la conciencia no quiere decir que ya ejerciste la justicia. Es ese abogado, es ese estudiante de derecho que no por leer libros ya es un super abogado, y mucho menos juez. O sea, para ser un juez tienes que conocer muy bien todo, y además haber pasado a lo mejor muchos juicios, tener mucha experiencia. Y a esto voy. Para tú ejercer tu derecho divino y tener derecho de conciencia, has de pasar por hornos de sufrimiento, por hornos, por pruebas. Vas a tener que vivir tu vida. A lo mejor hay gente que la tiene menos porque ya ha pasado muchos hornos en otras vidas. Porque tú dirás, no, pues ese no tuvo como mucho sufrimiento en su vida. Y a lo mejor tú sí. Y vas a decir, ¡qué injusto! Esa es tu vida. Pero tú la puedes cambiar. En el momento en que ya eres consciente, tú puedes cambiar. Y ya hemos hablado muchísimo en este canal de cómo lo puedes hacer, cómo puedes cambiar tu paradigma, tu sistema de creencias, cómo puedes cambiar el rumbo de tu vida a una que está todo el tiempo en la queja y en el sufrimiento y en el es que a mí me tocó nacer en una familia pobre, y es que qué difícil que... Pero cuando ya tienes conciencia, tienes que ejercerla. Y ya eres consciente, pues dale papacito, dale mamacita. A darle, que es mole de olla, decimos en México. Te tienes que poner a chambear en cambiar esas maneras para hacerlas mucho más. Dice T. Harv Eker, uno de mis mentores maravillosos, lo amo. La riqueza, y la riqueza de todo, el dinero, todo, la riqueza de conciencia, la riqueza material, la riqueza de que estás completamente saludable, que tienes energía vital, la riqueza de que eres una persona que tiene relaciones maravillosas. Toda la riqueza que tengas en tu vida, toda la riqueza material, espiritual, emocional, esta experiencia que has tenido a través de los años para relacionarte con tus parejas amorosas, con tus amantes, también te da riqueza emocional. Se llama inteligencia emocional. Toda esta riqueza que ya te ha conformado a través de todos esos hornos de aflicción que les llaman Neville Goddard o William Blake,
te ha dado experiencia, madurez, te ha afinado, se ha afinado tu instrumento. ¿Cuál instrumento? Todo tu instrumento, todo tu cuerpo físico, mental, todo tu campo electromagnético se ha afinado. ¿Para qué? Para resonar, para sonar y resonar cada vez mejor, cada vez más divinamente, cada vez más armoniosamente, para que atraigas nuevas oportunidades, para que la vida te coloque, o tú mismo colocarte en mejores caminos más fáciles, pero que cuando tú atravesaste por los más difíciles, o a lo mejor ahorita te van a tocar los más difíciles, pero los resultados a lo mejor van a ser más rápidos y mucho más eficaces y más armoniosos a la larga. No quiere decir que luego, pero a lo mejor vas a tener resultados más armoniosos en un largo plazo, en un plazo más a la larga, más, o sea, a lo mejor te vas a tardar más, vas a sufrir más. A lo mejor no necesariamente, pero si es así, quiere decir que, porque a lo mejor tu objetivo es más grande. Es que entre más grande sea nuestro objetivo, los obstáculos son más grandes y vamos a tener más problemas. Pero no quiere decir que no vayas a tener las herramientas, es la palabra, correctas para solucionar. Entonces, esto ya sería como otro video. Ya meternos a cómo solucionar todos los problemas. Pero es que esto es lo que te quería decir hoy. Y me voy a quedar con esta, porque ya todas las cosas que se te den por añadidura es una consecuencia de la primer parte. Y entonces quiero que te quedes con el hecho de que la justicia divina, o sea, buscar primero el reino, que es entrar adentro de ti. No te preocupes por lo externo que es tu vida hasta ahora, que a lo mejor no te gusta o no te gusta al 100% y que quieres cambiar. Quédate con que quieres cambiar, porque obviamente ya te diste cuenta, ya eres consciente de que no va por ahí, de que no es lo que quieres. Y ahora pregúntate qué quieres y entra en el reino, entra en ti. Y cuando ya asumas, fíjate bien, cuando ya entiendes que es tu derecho ser Dios, ser el Hijo de Dios, tienes que actuar en consecuencia y tienes que imaginar, tienes que asumir la ley de la asunción de la que habla Neville Goddard. La justicia divina va a ser eso, asumir que ya eres la persona que quieres ser. Entonces, cada día, en la mañanita, lo primero, entra en el reino y asume que ya eres la persona que quieres ser. Siente, visualízate que ya eres, siente cómo se sentiría esa persona que ya eres, que quieres ser, como si ya fueras. Ese es entrar en el reino de Dios, buscar el reino, busca la primera hora de la mañana, entra en el reino y haz justicia divina. ¿Qué es hacer justicia divina? Asumir que ya eres el ser que quieres ser, asumir que ya eres el Dios que has venido a ser. Pero obviamente tú vas a ser un Dios de un color, el otro va a ser Dios de otro color. Somos de diferentes colores, tenemos diferentes funciones porque entre todos formamos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo resucitado es el cuerpo de Cristo que todo el mundo vamos a formar en algún momento. Por eso todo el mundo nos tenemos que ir. Somos pasajeros, no venimos a quedarnos a este mundo. Eso también lo tienes que entender. Obviamente estamos en este mundo material y vamos a tener y a querer, y todo el mundo queremos cosas materiales. Bendito sea Dios, dijera un amigo. Bendito sea Dios que tenemos esta parte de experimentar tener cosas materiales. A eso hemos venido, a este mundo material, a manifestar cosas materiales. Pero que no te puedes olvidar de que primero tienes que ir adentro de ti. Es como pagar tributo al reino de donde vienes. Fíjate bien, es que esa es la justicia. Vienes a ser ese Dios encarnado en un cuerpo físico y material que obviamente va a tener todas sus necesidades físicas. Vas a tener que comprarte cosas para cubrirte,
para protegerte del frío o para dejar de tener tanto calor. Tu carro, tu casa, todas las cosas materiales padrísimas que vas a querer tener. Y y esa justicia divina, la persona que has venido a ser. ¿Y cómo lo vas a saber? Porque te va a latir, porque vas a intuir, le vas a hacer caso a tu intuición, porque te va a resonar algo más que otro. Unas cosas te van a gustar más que otras. Ahí es donde tienes que ir adentro y buscar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres? Es que ahí está el problema del 99.9% de los humanos. Fíjate bien, lo primero es que a veces no sabemos qué queremos. Y luego todavía tienes que hacer justicia divina, que es ejercer tu derecho de conciencia, ejercer que eres el Hijo de Dios, que eres por conciencia y que tienes que ejercer esa conciencia de ser. Tienes que saber, tienes que conocer. Ahí radica la iluminación del ser. Por eso muchos ya no están interesados en nada más tener cosas materiales, sino que ya están encaminados más a transformar su cuerpo, su espíritu. Cada quien, es que no se juzga a nadie. Cada quien ha venido a encontrar lo que quiere ser y hacer en su vida y tener. Entonces, ni un monje budista que está súper ya enfocado en algo diferente puede criticar a alguien que viene a manifestar cosas materiales. Y los que están en medio de ese camino, o por otros lados, por otros intereses, cada quien está en su proceso. Por eso todo es respetable. Todo, cada quien. Pero si tú ya estás consciente y ya despertaste y ya te cayó el 20, yo te digo, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. O sea que cuando entres en oración y te metas adentro de ti, cierres tus ojos, te apartes del mundo físico y material y quieras le quieras dar esa ofrenda a Dios, le quieres pedir ese algo que tú quieres, ese deseo que tú quieres, tu sueño, tienes que asumir, o sea, tienes que sentir como si ya fueras eso que tú quieres ser o como si ya tuvieras eso que tú quieres tener, sentirlo con todos tus sentidos. Sentir es con todos tus sentidos. Cómo se ve, cómo huele, si lo tocas, qué textura tiene. Ajá. O si eres, cómo se siente eso, cómo se siente ser la persona que ya, cómo se siente ser ya la persona que quieres ser. Y a partir de ahí, tienes que tomar acción. Y esto sería, y sigo en la primera cláusula de la oración. O sea, sigo enfocada en la primera parte de esta oración compuesta por dos, que la segunda ya dijimos que solo son las consecuencias. Esta es tu cosecha, ¿no? Ya, y todo lo demás se te dará por añadidura, es la cosecha. Tú ya, cuando ya coseches, pues qué padrísimo. Celebra y todo, haz una fiesta, comparte tu cosecha si quieres, pero a lo que nos truje chencha es a la siembra. Y solo haciendo, fíjate bien, solo haciendo lo que tú sabes que ya eres, en el momento que ya acabas tu oración, ya pediste, ya asumiste, ya sentiste, ya abres tus ojos, te vas a tu trabajo, a lo que tienes que hacer, porque tienes que hacer, tienes que ejercer. Porque solo poniendo en práctica tu derecho de conciencia, o sea, tu conocimiento, es que no vas a conocer si no haces. Ese estudiante de leyes no va a ser un juez, no va a poder ejercer su profesión si no se pone a practicar las leyes. No nada más la tienes que leer, no nada más tienes que sentarte y meterte y visualizar y pedir y así quedarte ahí todo el día esperando a que alguien te salve. Y aquí me voy a quedar, y ya para terminar. Ejercer te va a dar la experiencia. Y chicas, chicos, señoras, señores,
a eso venimos a este mundo, a ejercer. Tienes que hacer ejercicio. ¿Quieres hacer ejercicio? Así hasta físicamente. Pues cada día en la mañana haces unos minutos, media hora, 25 minutos mínimo de ejercicio. ¿Para qué? Para que lo hagas constante, hagas un hábito, vas a crear el hábito de hacer ejercicio para que tengas un buen cuerpo, una buena salud. Porque mi papá decía muy sabiamente, mente sana en cuerpo sano. Tienes que ejercer tu conciencia de ser. Tienes que poner a prueba. Tienes que probar. Tienes que experimentar. Entonces tienes que actuar, tienes que hacer cosas, tienes que ir a la acción. Sigo estando en la parte de la siembra. La primer cláusula de busca primero el reino de Dios y su justicia divina son todos estos 35, 36 minutos que llevo. A lo mejor soy muy rollera, pero es que tengo toda la intención y no nada más me quedé en la intención, te lo estoy desarrollando, estoy tratando de que quede con esa intención que tengo, que quede lo más claro posible, para que a mí no me quede duda que ya te lo desmenucé. La justicia divina, o sea, buscar primero es dar pasos, meterte en oración, visualizar, asumir que ya eres la persona correcta, que ya estás obteniendo lo que quieres, que ya lo tienes y tener el sentimiento del deseo cumplido de que ya eres eso. Y cuando dejes esa oración que es deliciosa y que abras los ojos y que te tomes tu desayuno y te salgas a trabajar, o si trabajas en tu casa, que estés haciendo las acciones que te van a llevar al cumplimiento de ese deseo. ¿Por qué? Porque es tu Dios salvándose a sí mismo. Es que nadie te va a venir a salvar más que tu experiencia como Dios, ejerciendo su derecho de conciencia, ejerciendo la conciencia del ser que ya eres, experimentando en carne propia. Nadie te va a venir a salvar. Nadie te va a venir a salvar. Es que llegan a mí mis estudiantes y me dicen, es que ¿cómo le haces, María? Ni siquiera yo. Esta es la información de oro que un día, cuando me cayó, dije, wow, esto es. Esta es la perla de la que hablaba Jesús también en otra parábola, que decía que el reino de Dios se parece a este hombre que encuentra una perla maravillosa, encuentra un tesoro en un terreno, vende todo y compra ese terreno, porque la encuentra en este otro terreno. Fíjate bien qué bonito, o sea, ¿cuál es el terreno? El terreno de que tú, al tener esta información, vas a dejar de hacer todo lo demás y te vas a poner a hacer esto ya diario. Ese otro terreno es la acción por algo que quieres. Y ese va a ser tu motor. Por ejemplo, no sé, ya no tienes broncas de dinero, por ejemplo, y tú quieres hacer algo para ayudar a los niños de la calle. ¿Qué te frena? A lo mejor el miedo. Entonces, o esta otra cosa de la salud, ¿no? Que es maravillosa, que es muy fuerte, porque sin salud no podemos hacer nada. Mis estudiantes llegan siempre así de, ay, me lastimé el tobillo y entonces siento que no puedo bailar. ¿Qué hago, María? ¿Qué hago, maestra? Y yo, si tienes miedo, ni bailes. Ahora, ¿crees que te vas a sanar? Sánate primero y ven a bailar. No, pero es que ya vine a la clase, entonces baila, pero sin miedo, porque si no, no te va a servir de nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí con lo físico? Tienes que asumir que tu cuerpo es lo primero, que tienes que tener salud total. Y hay un miedo a bailar, a hacer ejercicio, a dejarte sentir. Pero me pasa mucho, o sea, se los cuento porque me pasa mucho que ya se apuntan y todo, y justo un día antes se lastimaron el codo, la muñeca, el tobillo, la pierna, la rodilla, o sea, ¿por qué? Porque eres tú diciéndote, sí quiero bailar, sí quiero tener esa experiencia de la danza africana, pero luego esto se llama autosabotaje, y te lo quería decir porque te va a pasar que tú
te va a caer el 20 de esta información maravillosa. Fíjate bien, que ya eres ese tesoro, ya eres ese tesoro, tú eres el tesoro, tú eres esa conciencia de ser que solo tienes que ir adentro y buscarla y hacer justicia divina, a justicia divina. Este es el mensaje del día de hoy. Haz justicia divina para ti, sé la persona que has venido a ser, sé la persona que deseas ser, ten lo que quieres tener. Ten lo que quieres tener, pero por conciencia de ser, porque te lo estás trabajando, porque vas por ello, porque haces visible lo invisible, porque apuestas. Fíjate bien, justicia divina y ya no hay. Yo pienso en que sí, ya sé, ya soy consciente, ya sé lo que quiero ser, lo que quiero tener y ya. Que me llegue, que alguien llegue y me salve, que alguien llegue y me dé. Yo te lo digo por experiencia personal, ahora sí, otra vez vuelvo a lo mismo, por experiencia personal. Yo estaba esperando que alguien me salvara, que un evento, que un momento de suerte, hasta que un día me cayó el 20 y dije, basta, se acabó, decía, dice una de mis estudiantes, basta, se acabó. Y un tío también dice, basta. Yo, aquí y ahora, por conciencia, ¿qué puedo hacer? Y te tienes que hacer preguntas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde? Y al día siguiente, y en la noche si quieres también. Pero entra en el reino, busca primero, busca y pregunta, haz preguntas. Es que haz preguntas a tu ser sabio. Haz preguntas y haz justicia divina. Conoce esta verdad que tú ya eres ese Dios, o sea, ya eres ese Dios, y entonces a tu Dios, que todo lo sabe, y que ya lo es todo, que ya tiene todas las respuestas, le dices, ¿cómo puedo ser la persona que quiero ser? Y te va a decir, pero ya lo eres. Entonces cuando tú escuches ya lo eres, siente cómo se sentiría ya ser esa persona que quieres ser, cómo se sentiría obtener eso que quieres tener. Y ponlo a prueba durante el día. ¿Cómo? Ejerciendo. Haz acciones, invéntalas, sácalas, sal a buscar eso y hazte experto en esas habilidades que tú sientes que tienes, que te va a resonar, que vas a intuir, es que le tienes que hacer caso a tu intuición y aquí me voy a quedar. A esto quería llegar, a que tienes que hacerle caso a esa voz interior que es tu ser divino, que aunque ya dejaste de estar adentro del reino, ya abriste los ojos, ya no estás en esa meditación de la mañana, ya estás durante todo tu día y te estás encontrando con todas las cosas externas que te distraen, que te amargan el día, que te hacen súper difícil avanzar, que se presentan en forma de obstáculos. ¿Para qué? Para que sigas creyendo y escuchando esa voz interior en tu cuerpo, para que sigas y sigas y sigas y sigas intentándolo, pero no nada más teniendo la intención, sino actuando en consecuencia. Grábate muy bien esto, por favor. Cuando tú ya ejerzas tu derecho divino y que estés haciendo acciones, tú tienes que saber que estás actuando en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? De saber que ya eres la persona que... Suponte, yo ya asumí que soy la persona que quiero ser, ¿no? Yo dije, uy, se siente bien padre ser esa persona que quiero ser. Entonces ya, abro los ojos, me quedo con ese sentimiento de eso que yo ya quiero ser y durante todo el día me estoy recordando ese dulcecito que ahí quería llegar. Por repetición de esa sensación que tienes, de ese saborcito, de ese ver a la persona que ya eres en el deseo cumplido, lo ideal que ya eres, la persona ideal que ya quieres ser, ese dulcecito, cómo sabe, cómo se siente, cómo se ve, cómo huele, cómo camina, cómo experimenta, a base de repetir y repetir y repetir, es que vas a experimentarlo y un día vas a ser esa persona, vas a ser ese juez experto, esa ama de casa experta, esa mamá, a lo mejor quieres ser mamá, pues se te va a dar ese bebé que quieres, ¿no? Vas a desarrollar esa habilidad que tanto quieres en las finanzas, en el deporte, en el amor. Vas a ser esa persona que ya quieres ser, vas a tener esa persona de compañero que quieres tener.
pero que sepas que no va a ser algo externo, que nadie viene a salvarte. Olvídate totalmente de lo que la religión dice del Salvador. No hay ese Salvador, eres tú. Que ya te caiga el 20 que eres tú. Tú adentro de ti, nadie más, y actuando en consecuencia, actúa en consecuencia. Entonces, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. ¿Qué es la justicia divina? Asume que ya eres esa persona que quieres ser, que ya tienes eso que quieres tener, que ya estás haciéndolo, ¿sí? Y durante el día actúa en consecuencia, actúa en consecuencia, actúa en consecuencia. Y mañana te tengo, es que aquí tengo mucho más que desarrollé, pero es tan largo que dije 2 partes. Mañana seguimos con esto. Y por lo pronto te invito a mis talleres, que aquí es donde profundizo, porque he desarrollado durante más de 20 años, más de 23 años, exactamente este año cumplo 24 años, de desarrollar la danza africana. Y la danza africana con herramientas creativas. ¿Para qué? Para manifestar la vida de tus sueños. Entonces los tengo en línea y presenciales. Estoy en la ciudad de Guadalajara, en México. Visítame si estás en otro lugar dentro de México. Si estás cerca de Guadalajara, estoy muy cerca de Zapopan Norte. Y si no, en línea. Y hacemos grupos y tenemos una comunidad que está creciendo cada vez más. Y esta es la alegría de vivir. Esta es la buena noticia que tienes gracias a que esa persona, que pues este ser que se personificó en Jesús, el Maestro, y nos deja estos mensajes tan maravillosos que te caigan en esa tierra fértil y que puedas cosecharlos, que puedas dar frutos. Te quiero mucho, que tengas una feliz manifestación y hazlo ya. Empieza ahorita, aunque no sea en la mañana, pero ya empieza. Ahorita. Y que te diviertas muchísimo en tu proceso creativo. Hazlo divertido. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.